Gracias a todos. ¿Cómo están? Buen día. Vamos a continuar con nuestra clase respecto de salario. De entrada, nada más, fíjense que ya hice la búsqueda respecto de algunos criterios que nos hablaran de agentes de ventas o agentes de comercio y les puedo dar aquí algunos registros. La mayoría hablan sobre tiempo extraordinario, ¿no? Hablan de la improcedencia del tiempo extraordinario por la naturaleza de las funciones de este tipo de trabajo. Algunos respecto de la inexistencia de la relación de trabajo, también de cómo se da una relación de trabajo aun cuando se hable que es una relación de carácter mercantil. Y tenemos una únicamente relacionada sobre el cálculo del salario cuando existen salarios caídos en alguna condena. Entonces, si me permiten, les voy a poner en el chat los números de registro para que los puedan buscar, como quedamos. Estos son los números de registro de estos criterios respecto de agentes de comercio para que los vean. Este segundo que les estoy mandando, el 184764, este es el que está directamente relacionado con el cálculo del salario para que lo puedan por ahí verificar. Bien, bueno, vamos entonces a continuar. Comparto la pantalla. Vamos a continuar entonces con este, el tema del salario. Estábamos viendo la sesión pasada y nos quedamos justamente en el tema de estar explicando cuáles son los diversos tipos de salario que pueden aplicarse dentro de las relaciones de trabajo en nuestro país. Y entonces veíamos que el artículo 83 dice que nos dice varias opciones, ¿no? Y nos dice, puede ser por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Entonces nos da un abanico de posibilidades. Respecto de las que están enunciadas en la ley, estábamos viendo caso por caso. Vimos un poco a detalle el tema de la unidad de tiempo, sobre todo por lo que hace a horas. Entonces, ya vimos que cuando se trata de horas, pues esto nos implica este, bastantes detalles y sobre todo verificar que se tienen que siempre respetar los proporcionales que existan de los proporcionales que se generen, que correspondan a la relación de trabajo y siempre, nunca puede pagarse menos de lo que corresponde a un horario, a una jornada normal, si lo dividiéramos en horas, y tampoco nunca pagar menos del salario mínimo, ¿no? Para evitar algún tipo de riesgo a incumplimiento a normas laborales. Y entonces decíamos que el salario por unidad de tiempo es aquel que se va a pagar en la función del tiempo en que el trabajador está a disposición del patrón y que por eso es tan peculiar el tiempo del pago de cuando es por horario, ¿no? Por horas y no necesariamente para este, eh, es decir, solamente por lo que corresponda a las horas que se dividen es como se tiene que pagar y entonces la unidad de tiempo va siempre a referirse a la cantidad de espacio o de tiempo que el trabajador va a estar a disposición del patrón y nunca debe hacerse de forma, es decir, no se puede limitar los derechos ni se pueden reducir los beneficios que corresponderían a una jornada normal. Ahora, después hablábamos de la unidad de obra o a destajo. Por unidad de obra o a destajo es cuando se determina por el número de unidades que se elaboran de algún producto. Este también lo vimos la ocasión anterior. Brevemente, decíamos que, por ejemplo, aquellos trabajos en donde se realizan, sobre todo muchos se dan en la obra, en la construcción, en el ramo de la construcción, en donde del número de a ver, aquí me hacen una pregunta, dice,
Salario por unidad de tiempo, entonces se divide el salario mínimo a las horas que se trabaje. No, acuérdense que yo les había comentado que cuando dividimos el salario que se perciba por una jornada normal entre el número de horas que dure la jornada. Y lo que salga por esta cantidad es lo que se tiene que pagar por la hora. Nunca se le puede pagar menos de eso a un trabajador, ni siquiera porque él solo trabaje ciertas horas. Es decir, si tenemos una persona que gana 500 pesos por 8 horas diarias, tendríamos que dividir estos 500 pesos entre las 8 horas y lo que salga es lo que le corresponde a esta persona por el trabajo por horas. Pero lo que no podemos hacer es nunca, si el salario mínimo es lo que se paga por las 8 horas, entonces es lo que se le tiene que pagar a la persona que solo trabaje por horas. Sí, perdón, por la jornada completa es lo que se le tiene que pagar al que se trabaje por horas. ¿Sale? Entonces, esto lo debemos de tener muy claro. Nunca se puede pagar menos del salario mínimo a efecto, si bien la ley no es tan precisa en eso, sí lo refiere, sobre todo cuando habla del salario mínimo, entonces esto es para evitar un riesgo. Lo que sí habla de proporcionalidad es cuando tenemos un salario que no corresponde al salario mínimo y que es mayor al salario mínimo. ¿Bien? Ok, entonces decíamos que por unidad de obra o a destajo es cuando se paga por el número de unidades que se elabora, no tanto por el tiempo que se está a disposición del patrón, sino por lo que se logre elaborar durante el tiempo que se esté a disposición del patrón o durante un tiempo determinado. Ahora, como esto se tiene que elaborar con determinados materiales y bajo determinadas herramientas que el propio patrón o empleador le va a proporcionar al trabajador o a la persona trabajadora, entonces tenemos que partir de que dentro del contrato y de la forma en que se acuerde el pago de salario, tienen que especificarse la naturaleza de lo que se está pidiendo, las especificaciones y sobre todo el tipo de material y el tipo de herramientas que se va a estar utilizando. ¿Bien? Eso es por unidad de obra o destajo. La siguiente forma de pago de salario es la más común, que es por comisión. A ver, me hacen otra pregunta. El pago de honorarios de maestros por hora, a mí me parece que sí es una relación laboral y se asemeja a la unidad de obra por un trabajo laboralmente. Claro que es un trabajo. Si el docente está a disposición de la institución que le está pagando, que le está cubriendo una cantidad, efectivamente existe una relación de trabajo y debería de cubrirse todos y cada uno de los requisitos de la ley laboral para una relación laboral desde derechos de seguridad social, y ahí estaríamos hablando de una relación de trabajo por unidad de tiempo, más que por unidad de obra, es por unidad de tiempo, porque al docente le estarían pagando por determinado tiempo que va a estar a disposición de la parte empleadora prestando sus servicios de docencia y lo tiene que hacer bajo ciertas reglas, cubriendo, aun cuando haya libertad de cátedra, eso es otro derecho que viene dentro del derecho de educación. Pero cuando convergen dos derechos, los dos derechos pueden coexistir, como en este caso, que sería el derecho a la relación de trabajo y el derecho a una libertad de cátedra. El hecho de que tengas un derecho de libertad de cátedra y que seas libre de lo que vas a enseñar a los alumnos, no quiere decir que no estés supeditado a una subordinación o a las determinaciones o indicaciones que pueda establecerte la parte empleadora. Ahí sí tendríamos que estaríamos justamente dentro de un tema de relación de trabajo. Siempre que haya subordinación, y la hay porque está sujeto a un horario y está sujeto a determinadas formalidades y características para que pueda dar su clase, pero aun cuando lo que establezca en la clase sea libre. Entonces, claro que cuando hablamos de los maestros que ganan por honorarios por hora, efectivamente estamos ante una relación de trabajo, pero muchas instituciones académicas, sobre todo a nivel privado, les ha convenido llevar este esquema y a muchos maestros también por el hecho de decir, bueno, que no me deduzcan impuestos para seguridad social porque tal vez yo tengo seguridad social ya de otra forma, pero a mí me parece que si esto se puede impugnar a través de un juicio laboral, pues creo que podríamos tener elementos suficientes para determinar que existe relación de trabajo. Sería muy complejo que hubieran elementos objetivos para desvirtuar que existiera una relación de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que sí. Entonces vamos a continuar, como decíamos, el salario por comisión. El salario por comisión es el pago que se va a realizar al trabajador mediante un porcentaje sobre el precio final de una venta o un beneficio que se genere a través que se genere al empleador a través de alguna tarifa pagada fija por cada unidad vendida o por cada servicio vendido, en fin.
esto puede ser de dos formas. Puede hacerse a través de el pago de una cantidad fija por cada producto que se venda o por cada beneficio que se obtenga, o puede ser un porcentaje sobre la cantidad que se esté generando con esta venta o con este beneficio. Es decir, no solamente nos vamos a abocar a ventas, sino también de productos, sino también puede ser de servicios. Como comentábamos la ocasión anterior, el salario por comisión siempre va a implicar que pueda ser determinable. Es decir, yo no puedo saber desde este momento cuánto es que te voy a pagar quincenalmente, porque no sé cuántas comisiones vas a generar, no sé cuánto vas a vender, no sé cuánto cuántos servicios vas a prestar, pero sí sé cuánto es lo que te voy a pagar por cada servicio prestado, por cada unidad de algo vendida. Entonces, como vemos, entonces sí estamos ante un salario determinable. A ver, otra pregunta dice, por destajo se aplica para las empresas recolectoras, por ejemplo, la de las fresas que pagan por caja de recolección. Es correcto, ese es el tipo de salario a destajo, ¿no? Que dicen, por cada canasta que complementes, te voy a dar determinada cantidad, te voy a dar tanta cantidad, y entonces ahí estaríamos tomando en cuenta que esa sería, justamente, un ejemplo de a destajo, ¿no? Y que lo vemos mucho en el trabajo de campo, que el trabajo de campo también hay muchas personas que piensan que no es relación de trabajo, que es derecho agrario, derecho, o que son campesinos y que por lo tanto al ser campesinos no tienen derecho a una relación de trabajo. No, claro que la tienen, y claro que hay una relación de trabajo y se tienen que cubrir todos y cada uno de los elementos de la relación de trabajo. Pero sí, efectivamente ese es un buen ejemplo para el trabajo de destajo. Bien, continuamos con el trabajo a comisión. Entonces, como decíamos, el trabajo por comisión puede ser, es aquel que se va a determinar, es decir, no está determinado, es determinable a través de si se va a pagar una cantidad fija por un servicio, por un producto o un beneficio generado, o si se va a pagar un porcentaje. Me dicen, ¿cómo calculamos el salario por comisión para del salario para la demanda? El salario por comisión. Bueno, pues les voy a decir, esto lo vamos a ver, ya en el avance de las clases, tenemos un apartado que nos va a llevar a el cálculo del salario. Lo vamos a ver en una tablita que yo trato de simplificar todo en esta tablita y que espero que les sirva a ustedes, que lo hago especialmente para todos ustedes. Ya que terminemos de platicarlo, me parece que a través de la escuela les hacen llegar este material y ustedes pueden ver en la tablita cómo es que se hacen los cálculos. Pero de entrada les voy a decir, y justamente una de las criterios que les acabo de mandar, la 184764, nos habla respecto del salario de los agentes de ventas, que regularmente es por comisión, porque es por ventas. Y entonces nos vamos a ir al artículo 89 para calcular cómo podemos determinar o saber cuál es el salario por comisión. Y entonces el artículo 89 nos va a decir cómo es que vamos a hacer la división de este tipo de salario. Y entonces nos dice, para determinar, ahí nos hablan de las indemnizaciones, ¿no? Y entonces nos dice que deben hacerse, se tomará como en cuenta el salario base correspondiente y esto se va, y la parte proporcional de las prestaciones, que es cómo se va a integrar el salario, y lo vamos a ver en el cálculo. Y entonces nos dice que cuando el salario se fija por comisión, estas deben de ser divididas. Y entonces aquí vamos a poder hacer este cálculo y esta división de los días en que se ha percibido. Es decir, ¿cómo vamos a calcularlo? Lo vamos a calcular por mes. Es decir, si nosotros tenemos al mes que por comisiones se obtuvieron 15,000 pesos, vamos a dividir estos 15,000 pesos entre 30, y eso nos va a dar el salario que se ha obtenido de forma diaria por comisión. Es decir, el promedio de lo generado durante 30 días lo vamos a dividir y eso nos va a dar el salario por comisión. ¿Bien? Como esto lo podemos obtener del artículo 89, en el último párrafo, que nos dice, cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre 30, según el caso, para determinar el salario diario. Entonces, así es, lo vamos a dividir entre esa temporalidad.
Luego dice, los agentes de venta de seguros, ¿cómo se podría determinar sus salarios si se les paga una prima por venta de seguros? Pues igual tendríamos que calcular cuánto se le pagó de prima en determinado tiempo y eso dividirlo. Los agentes de ventas de seguros también entran como trabajo especial dentro del capítulo que habíamos hablado de los agentes de ventas y por lo tanto también tienen un cálculo especial y una regulación. Ahora, hay que ser muy cuidadosos. Hay agentes de ventas de seguros que no necesariamente tienen una relación de trabajo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su propia naturaleza, ellos mismos tienen su propia cartera de clientes, ellos tienen sus propias primas de beneficio y entonces no es que le trabajen a la aseguradora, sino que ellos son un intermediario entre la aseguradora y el cliente para poder generar esta venta. ¿Qué es lo que nos va a decir o nos va a definir si existe o no existe relación de trabajo? Pues eso lo vamos a verificar, ver si es que existe subordinación, es decir, si está completamente supeditado, agente de ventas está completamente supeditado a cumplir con eh, con un horario en algún lugar determinado o con determinado número de cantidad de venta, con ciertas indicaciones respecto de la aseguradora, entonces sí estaríamos ante una relación de trabajo. Pero si este agente lo hace con sus propios medios, bajo su propia cartera de clientes y con sus propios, los propios elementos a su alcance de nivel económico, material, incluso a veces hasta de personal, porque hay incluso agentes de ventas de seguros que tienen a otros trabajadores a su disposición o a otras personas a su disposición. Y entonces ahí sí estaríamos hablando de que no forman parte de relación de trabajo, sino son completamente de carácter mercantil. ¿Bien? Déjenme ahorita a ver si verifico respecto de... sería tal vez, yo sé que no está tan bien, tan relacionado, de hecho por eso ni siquiera lo traigo en la presentación, los agentes de ventas, porque los agentes de ventas son una forma o un ejemplo de cómo se paga el salario por comisión, pero no necesariamente implica que esté relacionado con el salario, sino únicamente como un ejemplo para el salario de comisión. Pero a mí me parece que nos genera muchas dudas y que no estaría mal que tuviéramos el contexto de cuáles son cuáles son este tipo de agentes y cuál es el carácter especial que les otorga la ley al contemplarlos dentro del apartado de los trabajos especiales. Entonces, que están en el título sexto de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a verlos para explicarles un poquito y que quede un poquito más claro la diferencia. Bien. Y esto lo vamos a encontrar. Agentes de comercio a partir del artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo. Y nos dice, como les comentaba la otra vez, que son agentes de comercio de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes, y que son trabajadores de la empresa o las empresas para la que prestan sus servicios. ¿Cuándo? Cuando su trabajo sea permanente, salvo que no lo ejecuten, salvo que no ejecuten el trabajo personalmente, lo que les decía, hay veces que hay agentes de seguros o agentes de comercio que tienen a otras personas a su disposición, ahí no hay relación de trabajo, es una relación meramente mercantil, pero si lo hacen de forma permanente y lo hacen de forma directa, como nos dice la ley, entonces sí estaríamos ante una relación de trabajo. Si además, si únicamente intervienen en operaciones aisladas y no constantemente con indicaciones determinadas, tampoco forman parte de agentes de comercio, sino una relación de carácter mercantil. Bien, ahora dice, el salario de comisión puede comprender una prima sobre el valor de la mercancía vendida o colocada, sobre el pago inicial o sobre los pagos periódicos o dos o las tres de dichas primas. Entonces, como pueden ver, esto nos explica qué es el salario de comisión. Puede ser una prima sobre el valor de la mercancía. Si vendiste un pantalón de 500 pesos, yo te voy a dar una cantidad de 50 pesos por cada pantalón vendido o te voy a dar el 10% por cada pantalón vendido, un porcentaje o una cantidad, pero es una cantidad determinable y siempre va a ser fijo el monto por el cual se va a aplicar.
o sobre el pago inicial o sobre los pagos periódicos o dos o tres de estas diferentes mezcladas, es decir, el trabajo por comisión tal cual lo conocemos. Luego también nos dice el artículo 288, las primas que correspondan a los trabajadores no podrán retenerse ni descontarse si posteriormente se deja sin efectos la operación que les sirvió de base. Aquí es una particularidad especial de un trabajo especial. Si un trabajador vende un servicio y se le paga una prima, pero después resulta que este servicio quedó sin efectos, no se le puede descontar al trabajador la prima porque ya ejerció la venta, ¿no? Que esto a veces nos ha causado también muchos conflictos porque hay muchos agentes que hacen operaciones simuladas y después se deshacen la operación, pero ellos ya no les pueden quitar la comisión o entonces o la prima. Y entonces aquí estaríamos ante una situación de simulación que sí pudiera llegar a considerarse como una actividad indebida. Bien, luego nos dice, para determinar el monto del salario diario se tomará como base el promedio que resulte de los salarios del último año o del total de los percibidos si el trabajador no cumplió con años de servicios. Si tenemos una persona en agente de ventas específico, lo vamos a dividir para saber el salario entre un año. No todos los trabajadores son agentes de ventas, solamente aquellos que tienen estas características especiales en cuanto a seguros y que sean viajantes o que anden haciendo propaganda, promoción. Casi siempre de esto hablamos de agente de ventas. No es un agente de ventas un dependiente en una tienda que va todos los días a una tienda específico y hace dentro de sus actividades la labor de venta, porque ahí es un dependiente, no es un agente de ventas. Y por lo tanto, el salario por comisión en ese caso tendría que hacerse dividiéndose entre 30 o entre 7, como lo establece el artículo 89, y no durante lo que ganó durante todo el año, como lo señala el artículo 289. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy particular porque en el último mes, depende del mes en el que hablemos, es que el monto puede modificarse. Por ejemplo, si hablamos en una tienda de estas de ropa que están en los centros comerciales y hacemos el cálculo del salario del mes de diciembre, evidentemente este salario va a ser muy alto, porque las ventas que se hacen en el mes de diciembre no son las mismas que las que se hacen en el mes de febrero o de enero. Entonces, por eso es que si es por mes, habla de una cuestión distinta a si lo hacemos por cuestión anual, como nos dice el artículo 289 de este capítulo. Eh, el artículo 290 nos habla de que este tipo de trabajadores no pueden ser movidos de la ruta o de la zona que se les haya asignado. Como les decía, los agentes de ventas son aquellos que van a hacer el trabajo hacia afuera, hacia externo, hacia hacer promoción a la venta hacia afuera y no dependientes específicos en un lugar físico y presente, como pueden ser, por ejemplo, aquí en este caso, que sí, que son trabajadores que no están en una oficina, sino hacia afuera, los agentes de seguros. Y ya finalmente el artículo 291 nos dice que es causa especial de rescisión de las relaciones de trabajo la disminución reiterada e importante del volumen de las operaciones. Es decir, si teníamos una persona que hacía una operación, hacía un porcentaje de 500 operaciones al mes y de pronto nos llega con 10, 5 operaciones, pues entonces esto puede ser una causa especial de terminación de la relación de trabajo. Pero como pueden ver, los agentes de ventas o agentes de seguros tienen una relación muy particular, con algunas características muy especiales. No toda la labor de venta es necesariamente de agentes de comercio o agentes de venta. También puede darse labor de venta en otras actividades y relaciones completamente directas. Bien, vamos a ir atendiendo dudas para ir avanzando. Hoy me voy a ir de corrido, no les voy a dar descanso porque nos vamos a ir un poquitito temprano. Hoy apenas voy terminando audiencias hace unos minutitos y entonces tengo que ir a atender algunas actividades propias también del tribunal, entonces nos vamos a ir un poco antes, ¿bien? Pero nos vamos a ir de corrido. Y entonces nos dice, ¿cómo es variable el salario? Porque depende de las ventas, ¿cómo se fija el salario base de cotización al IMSS? Se hace un promedio y a partir de este promedio es que se va registrando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, nunca menor al mínimo. Si es menor al mínimo, el mínimo es el que se va a establecer ante el IMSS y
Y vuelvo a lo mismo que comentamos la ocasión anterior. Regularmente en las empresas que en su mayoría tienen estos tipos de trabajadores o este tipo de plazas de salarios por comisión, lo que se hace es un convenio con el IMSS para que a su vez el IMSS les pueda apoyar y puedan establecerse un salario promedio dentro de este tipo eh, de trabajos, de pagos de tipos de salario por comisión, y entonces puedan establecerse así ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como salario base de cotización. Es muy similar a lo que pasa con el área del autotransporte. El pago del autotransporte, que es por kilómetro o por pasajero, es, si lo vemos de una manera objetiva y con una visión amplia, es un tipo de comisión que se está pagando. ¿Por qué? Porque por cada pasajero que lleves, yo te voy a pagar 5 pesos. Pues es un tipo de comisión. Por cada kilómetro que recorras, yo te voy a pagar 50 centavos. Pues es un tipo de comisión. Entonces, como pueden ver, es un trabajo especial, pero también es un tipo de comisión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Acuden ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y hacen un convenio para que se determine un promedio, más o menos hacen un cálculo actuarial de, a ver, de tantos trabajadores, el promedio de tantos es tanto, más o menos hacen tantos viajes o tienen tantos beneficios a tal tiempo, entonces un promedio general de todo, esto es lo que podríamos registrar y es lo que registran en el IMSS. Si este sale menor al salario mínimo, pues entonces sería el salario mínimo el que se establecería para dar de alta en el IMSS. Los representantes de laboratorios médicos que visitan consultorios. Los representantes de laboratorios médicos que visitan consultorios pueden tener relación de trabajo o no la pueden tener. Algunos de estos pueden ser agentes de comercio, como ya los habíamos comentado, y que están contemplados dentro del artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo como trabajos especiales, y sí es posible que este tipo de trabajadores se les pueda considerar como trabajadores, como que tienen una relación de trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente van a estar dependiendo de una persona moral, tienen que cubrir ciertos horarios, tienen que llegar a visitar ciertos médicos, pero lo hacen hacia afuera. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de una relación de comercio, que lo hacen permanentemente o intervienen en varias operaciones de forma simultánea y además atienden a los clientes que ya el propio patrón le dice, ve a verificar estos médicos, ve a visitar estos médicos. Ahí sí estaríamos ante una relación de trabajo que ganan por comisión. Dependiendo de la venta que se realice, entonces va a ser esa comisión o de la propaganda que se realice. Entonces, ahí sí estaremos ante un agente de comercio. Cuando no estamos ante un agente de comercio, sino ante un agente mercantil, pues cuando esta prestación se realiza de forma independiente. Es decir, el representante le dice al laboratorio, oye, a mí me interesa promocionar tu producto con mi cartera de clientes. Yo te voy a ir a promocionar y por cada promoción que tú tengas de tal, de compras, de ventas, de esto, me vas a dar a mí un porcentaje, pero no lo hace de manera mayoritaria, no lo hace permanentemente, solamente de forma ocasional y con su propia cartera de clientes, con sus propios medios y alcances. Puede hacerlo él personalmente con sus propios medios o alcances o puede ponerlo a disposición de otras personas que estén a su cargo. Bien. Luego dice, aquellas personas que perciben este tipo de salario por comisión deben tener algún sueldo base o se puede pactar que ganará solo atendiendo al porcentaje sobre lo que venda. Acuérdense que lo que nos dice el artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo, el que las partes acuerden siempre y cuando esté establecido dentro de los marcos legales. Entonces, existe algo a lo que se le llama salario garantía. Por ejemplo, aquí en varios contratos colectivos de trabajo, hay veces que se establece dentro del mismo que se va a pagar un salario garantía. Puede ser que no se pacte y que digan lo que tú ganas por comisiones es lo que tienes que ganar. Y si alguien no gana por comisión, pues es porque no generó la venta, no generó el beneficio que tenía que otorgarle al patrón que darle y entonces, por lo tanto, no se realiza, no se materializa la obtención de un tipo de salario.
¿Puede ser pactado así? Sí, sí puede ser pactado. Pero, insisto, volvamos a la realidad en donde se trata de buscar que exista trabajo decente y que exista un beneficio de estabilidad. Y estabilidad en el empleo no solamente significa que yo no voy a perder mi empleo por cualquier cosa, sino por causa justificada. Estabilidad en el empleo también significa que cuento con mi salario y que ese salario no me lo voy a perder y que tengo por lo menos un mínimo que voy a ganar cuando yo le estoy invirtiendo una actividad física. Y entonces aquí es donde surge esta figura de salario garantía. ¿A qué se le llama salario garantía? Pues en aquellas empresas en donde dicen, oye, mira, tú vas a ganar tanto por ciento por tal venta o por tal servicio prestado. Pero resulta que si tú por alguna razón no generas esa venta, entonces yo te voy a pagar un salario mínimo y te lo voy a garantizar que todo el tiempo vas a tener este salario mínimo. Entonces aquí ya estaríamos ante un tipo de salario garantía. En la realidad, por ejemplo, yo lo he visto en las industrias, la industria refresquera. ¿Qué es lo que hacen en las industrias refresqueras? Pues tienen estos agentes de ventas que salen a visitar las tiendas con quien tengan ya el contrato preestablecido, estas empresas, y entonces le dicen a cada una de las partes, ¿no? A cada uno de los, de sus vendedores, oye, mira, tú vas a pagar por venta de caja de tal producto, te vas a ganar tanto por ciento o tal cantidad. Y lo que se genere de la venta de aquí a 15 días o al mes, eso te va a corresponder como salario. Pero, ¿qué pasa si por alguna razón no sale a vender? O hay veces que le dicen, te tienes que quedar aquí en sucursal o te tienes que quedar a hacer otra actividad interna dentro de las instalaciones de la empresa. Entonces ahí vamos a tener que cuando ocurre este tipo de cuestiones, lo que vamos a tener entonces es una disminución en el trabajo, en la actividad del trabajador y va a decir, oye, no fue por causa mía, tú me mandaste a hacer otras actividades. Y entonces ahí es donde entra el salario garantía y se establece en el contrato colectivo que en caso de que el trabajador no salga a venta por instrucciones del patrón o por la asignación de alguna otra actividad, entonces se le cubrirá por lo menos el salario mínimo en ese mes si es que él no alcanza a generar una venta mayor, que le genere un salario mayor. Bien, entonces así es como se puede pactar. En la mayoría de los trabajos sí se pacta, salvo que la actividad sea preponderantemente comercial o de venta, sí se llega a pactar que exista un salario mínimo. Por ejemplo, en la mayoría de las empresas estas, de las tiendas que existen en los centros comerciales, se da el pago por comisión, pero viene precedido de un salario base que regularmente es el salario mínimo y se complementa con las comisiones que vaya generando el trabajador con la actividad que realice. ¿Bien? No, puede ser o una u otra o ambas partes, ambas modalidades. Puede ser, te pago un salario base o te pago solo comisión o te pago un salario base y también comisión. A este salario base más comisión yo le llamo salario complementario porque como tal no es el integrado, no es el que se integra con todas las prestaciones que recibe el trabajador y que es con el cual se van a calcular las indemnizaciones, sino estaríamos hablando del salario que se complementa en términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Bien? Si vende autos también sería agente de ventas. Sí, siempre y cuando, insisto, dependa directamente de la, de la institución, de la parte empleadora, que además pueda hacer la propaganda o hacer la venta de los autos de manera con los clientes que tiene la propia empresa o el propio empleador y bajo determinadas indicaciones o señalamientos que implican subordinación entre una y otra parte. ¿Bien? Bueno, la simulación de operaciones puede considerarse un fraude. Claro, cualquier simulación que implique actos jurídicos puede considerarse un fraude. Entonces, de hecho, a mí me parece, si ustedes se ponen a analizar o a buscar, el hecho de que tener a un trabajador, que yo sé que es trabajador y que además tiene subordinación ante mí, pero lo tengo como si fuera independiente o por honorarios, es una simulación
y claro que puede tener consecuencias incluso de carácter penal porque existe dolo y mala fe, porque tú sabes que existe una relación de trabajo y estás tratando de evitar las consecuencias o responsabilidades a través de evadir la relación y señalando que la relación es de otra naturaleza completamente distinta. Entonces, me parece que está muy claro que cualquier tipo de simulación que se haga con las relaciones de trabajo, al traer dolo y mala fe, también implican un tipo de fraude. Dice, por comisión podrían entrar los distribuidores de productos o servicios de empresas multinivel que aparte ganan pagos residuales. Sí, claro, aquí estaríamos hablando de un pago complementario entre estos pagos residuales y también las comisiones que se les pagan por los productos o servicios que se están proporcionando y que se les otorga esa comisión. Bien. Luego dice, normalmente por comisión se contrata con el salario mínimo y las comisiones vienen siendo un extra, al menos en trabajos formales. Es la informalidad, todo es posible. Efectivamente, como acabamos de comentar, regularmente sí se otorga este salario base mínimo como un tipo de garantía, porque las empresas bien establecidas, las partes empleadoras que sí cumplen con todas y cada una de sus obligaciones, difícilmente se meterían en algún conflicto y evitarían, por la formalidad que tienen, que exista un no pago de del salario mínimo, por lo menos, ¿no? O sea, se busca que haya la mayor formalidad posible. En la informalidad a veces ni siquiera tenemos contratos de trabajo, entonces mucho menos se quedó establecida cuál es el pago por comisiones, pero lo que se les paga es un salario por comisiones y evidentemente al existir relación laboral, de hecho, pues también se les está pagando un salario de hecho de la misma naturaleza. Bien, ¿qué pasa si las comisiones son menores al salario mínimo mensual? Es lo que ya les había platicado. Si solamente se pactó las comisiones, pues así se pacta y entonces así se establece y es, oye, pues eso fue lo que pactamos y tú generaste menores comisiones, es decir, que no trabajaste lo suficiente. Cuando ustedes lean los criterios estos que les acabo de señalar, los registros, que les acabo de proporcionar, se van a dar cuenta que el trabajo por comisión o el salario por comisión es muy peculiar. Porque, por ejemplo, en la mayoría de estos criterios lo que nos dicen es, no hay relación perdónenme, no hay pago de horas extras. ¿Por qué? Pues porque el tiempo en el que tú estés prestando sus servicios va a depender de ese tiempo, va a depender lo que vas a ganar, lo que vas a percibir. Entonces no puedes exigir el pago de horas extras porque entre más trabajes, más ganas. Entonces no puedes decir que hay pago de horas extras. Entonces, cuando esto se acuerda en un contrato y queda que lo que genera el trabajador es lo único que va a percibir como salario, me parece que hay un respaldo para que pueda ser legal. Sin embargo, con miras y con perspectiva de un trabajo decente, la mayoría de las empresas buscan que los trabajadores se encuentren motivados con una estabilidad en el empleo en donde digan, por lo menos voy a ganar el salario mínimo. Entonces, pueden darse cualquiera de las dos situaciones. Yo recomendaría que lo más seguro posible para ir cada vez más cumpliendo en los fines que buscan las relaciones de trabajo en nuestra actualidad sería dar o otorgar este salario garantía. Es decir, si por alguna razón las comisiones que generaste no alcanzan al menos el salario mínimo, creo que lo más apegado al espíritu de la norma es que se les cubra por lo menos el salario mínimo. Bien, obviamente, haciendo, me parece que está relacionado con la siguiente pregunta, que se preguntan si también el pago por comisiones se puede ser inferior al mínimo. Creo que entra dentro de esta aclaración, pero sí es importante que todo quede aclarado y respaldado. Por ejemplo, si se va a dar este tipo de salario garantía, que es el salario mínimo, creo que lo podríamos dejar asentado dentro de alguna forma escrita que pudiera constatarse y que pudiera corroborarse, y es decir, ahí establecer que si bien el trabajador generó tanto por comisión, por lo tanto se le cubre el salario mínimo porque la comisión fue menor y no únicamente dejarlo señalado como el salario mínimo y ya, sino más bien cuál fue la causa y todo esto lo vamos a poder establecer en el contrato de trabajo. Bien. Ok, las plataformas digitales de transporte, sí, efectivamente, y más actualmente con las modificaciones que acaban de haber en estas plataformas. Entonces, para que lo tengan presente, ahí es un tipo de trabajo especial y es un tipo de pago por comisiones.
Luego, es factible demandar al patrón cuando se pacta un pago por comisión por venta o crédito y que al final de dichos créditos no se cubre por el cliente y el patrón empieza a descontar el adeudo al salario del trabajador. Sí, sí es, no me gustaría decir factible, pero sí creo que es posible, claro, porque la propia ley nos da esta posibilidad en su artículo 290. Acuérdense, siempre y cuando se forme parte del gremio de agentes de comercio, agentes de seguros, en donde se puede dar esta posibilidad, ¿no? No en el otros tipos de trabajo, pero sí aquí cuando tenemos un trabajo especial. Bien, entonces, creo que el salario por comisión, como les decía, que es la otra modalidad que más se utiliza en la vida diaria, nos queda muy claro, ¿no? O sea, es o una cantidad o un porcentaje que va a percibir el trabajador respecto de algún monto o alguna cantidad de lo que se venda o lo que se genere, y eso es lo que nos van a ir otorgando. Entonces creo que es entendible y digerible lo que implica el salario por comisión. Bien, ok. Vamos el siguiente tipo de salario. Si van teniendo dudas o algo, por favor, váyanmelo poniendo para que lo vayamos resolviendo así en la medida en la que vamos avanzando. Bien, yo creo que el salario por comisión queda sobreentendido. Si no, de cualquier forma, cualquier duda, acéptenmela para que vayamos desahogándola y resolviéndola. Luego tenemos el salario a precio alzado. Y entonces el salario a precio alzado es el que se cubre al trabajador por una obra precisa o determinada. Se utilizan los servicios de una persona por el tiempo que se requiera para la elaboración de esta y se le pagará conforme a la cantidad de trabajo materializado, una cantidad específica. Por ejemplo, en una construcción se le va a pagar al trabajador por una barda realizada. E igualmente, en el ámbito de la construcción, vamos a tener mucho este tipo de salarios como era a destajo o a precio alzado. A precio alzado, es decir, yo te voy a contratar para que me elabores un contrato a un grupo de albañiles para que lleven a cabo la construcción de una casa. Y dependiendo de los avances que hayan tenido en determinado tiempo, es la cantidad que se les va a cubrir, ¿no? O sea, es decir, oye, yo te voy a pagar de determinada cantidad por porcentaje de acuerdo a lo que lleves en la construcción. Por ejemplo, en la construcción de una barda, cuando lleves el 50% de la barda, yo te voy a dar tal cantidad. Cuando lleves el 75% de la barda, yo te voy a dar esta otra cantidad. Y cuando llegues al total de la barda, yo te voy a dar esta cantidad. Pero se van a establecer ahí los tiempos durante los cuales se contará para poder tener esta posibilidad, ¿no? ¿Con cuánto tiempo cuentas para poder tener esta posibilidad de que te puedan cubrir las cantidades que correspondan de acuerdo a los avances que hayas tenido? ¿Bien? Algunas veces los albañiles cobran por metro cuadrado de construcción. Esta modalidad es a precio alzado, ¿no? Dependiendo de la cantidad de metros cuadrados que vayan avanzando en la construcción, es el salario que se les va a cubrir. Y no porque cobren por metro o por avance en metro cuadrado, no quiere decir que dejen de ser trabajadores. Son trabajadores con una modalidad de tipo de salario específica de a precio alzado. Bien, otras modalidades. O sea, el artículo 83 nos habla de otras modalidades. ¿A qué nos referimos con estas otras modalidades? Pues entre precio alzado y por obra. La diferencia entre precio alzado y por obra. A precio alzado es que es por los avances que se vaya teniendo en determinada obra. Y por obra es por la totalidad de la obra. ¿Bien? Por construir tal inmueble, te voy a pagar tanto. Eso es un pago por obra, por unidad de obra. La otra es, o por de cada barda que hagas en este inmueble, yo te voy a pagar tanto. Y a precio alzado es por los avances que vayas teniendo en esa obra. Es decir, cuando lleves el 50%, es decir, cuando tengas 500 metros cuadrados, se te va a cubrir tal cantidad, cuando tengas 200 metros cuadrados construidos tal cantidad, o poniendo el ejemplo de la barda, no se va a pagar por barda completa, sino por los avances en proporción que se van teniendo respecto de esa barda. ¿Bien? Esa sería la diferencia básicamente entre al precio alzado y por obra. ¿Sí vamos entendiendo bien?
como les comenté la vez pasada, aquí lo que vamos a ir haciendo es ir generando el contexto general de lo que es el salario, todo lo que implica el salario, ¿no? O sea, no nada más decir, pues salario es lo que se le paga al trabajador. Sí, pero vamos a desmenuzarlo, vamos a entender por qué es el elemento más importante de la relación de trabajo, porque es, yo le llamo el elemento motivo, porque insisto, si no existiera un salario, a mí me parece que poca gente estaría dispuesta a prestar sus servicios personales y subordinados. ¿No? A lo mejor a prestar servicios, sí, de apoyo, en donación, en fin, pero no de forma subordinada. La subordinación implica estar a disposición de otra persona y esto no sería posible si no existiera el pago de algo a cambio, que en este caso es el pago del salario, para poder considerar una relación de trabajo. ¿Bien? Ok. Entonces, como decíamos, el artículo 83 nos dice otras modalidades, sin señalar o precisar cuáles. Y entonces, aquí podríamos irnos a por kilómetro, por kilogramo, por pasajero, que es, en estricto sentido, es una variación de lo que hablaríamos por comisión. Entonces, pero existen trabajos especiales como en el autotransporte, en donde se realiza este tipo de pagos. Y entonces, cualquier forma que se les ocurra en que se pueda pagar o modalidad, van a estar contenidas dentro del artículo 83 y se van a considerar el pago de un salario. Si yo doy una cantidad de dinero, sea cual sea la modalidad que le estoy dando a alguien, porque me está prestando sus servicios personales y subordinados, le llame yo como le llame, se va a hacer una relación de trabajo. ¿Bien? Ahora, tenemos otro que le llamamos el salario mixto. Este, como tal, no lo contiene ni viene enunciado en el artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo, pero sí viene a la congruencia de que lo podamos poner en la mesa. ¿Cuál es el salario mixto? Y a mí me interesa mucho que ustedes ubiquen el concepto que le damos al salario mixto. No, no viene en la ley. Es una denominación que nosotros estamos dando. ¿Para qué? Para que pueda ser mucho más objetivo y mucho más viable cómo lo vamos a calcular y vamos a entenderlo. ¿Bien? A ver, antes de entrar al salario mixto, aquí me preguntan. Si se contrata un albañil para un trabajo en tu casa propia, ahí sería una relación de trabajo por el tiempo que dure la obra, es correcto. Depende, si tú le dices, construyame esta barda aquí, necesito que usted me construya esta barda durante el tiempo que tarde en construir esa barda, él va a ser tu trabajador. Y tendríamos una modalidad de pago por unidad de obra. Ahora, si le decimos a este mismo albañil, oye, quiero que me construyas esta barda, si conforme vayas avanzando te voy a ir pagando. Entonces, conforme vayas avanzando, te voy a ir pagando tal cantidad por cada metro que lleves de la barda, entonces tendrías una relación de trabajo con una modalidad de salario a precio alzado. ¿Bien? Sí, en el estricto sentido, sí. Ahora, si tú dices a un albañil, oye, yo quiero que me haga una barda aquí, pero no tengo ni idea, o sea, usted hágase cargo, yo necesito una barda, usted hágase cargo, usted tiene los planos, usted haga lo que tenga que hacer, haga lo que quiera hacer, entonces a lo mejor ya no estaríamos ante una relación de trabajo, sino ante una prestación de servicios personal, prestación de servicios personales, prestación de servicios, es que no me gusta decirle profesionales, pero es una prestación de servicios, ¿no? Y entonces ahí el tema es que si el trabajador hace, perdón, si el albañil hace lo que quiere hacer con la obra, le pone el material que él quiere, lleva sus propias herramientas, le pone el material que él quiere y hace el diseño que él quiere, entonces ya no es una relación de trabajo y sí es una prestación de servicios. Es más, incluso podría darse el caso en que él no vaya y vayan sus ayudantes o sus auxiliares de albañiles, sus ayudantes de albañiles, vayan y hagan los avances. Y no podrías decirle, oye, tú no lo estás haciendo, no, pues tú me dijiste encárgate de esto, pero yo no hay una relación de trabajo, entonces yo puedo mandar a quien yo quiera y puedo venir a hacerlo cuando yo quiera y en el tiempo que yo estime. Entonces ahí no tendríamos una relación de trabajo. ¿Se fijan cómo es muy finita la línea y muy delgada entre relación de trabajo y no relación de trabajo?
Entonces, aquí el tema va a ser la subordinación, que es el elemento básico de la relación de trabajo. El tema también es que en la actualidad, cada vez más como han evolucionado las relaciones de trabajo, pues no nos dan la pauta o la oportunidad de poder definir cuándo sí existen y cuándo no existen. Pero creo que aquí, con el tema del albañil, pues queda un poquito claro, ¿no? Es decir, si lo es él a su real saber y entender, con su determinación, con su instrucción y con las especificaciones que él quiera, pues no estoy ante una relación de trabajo, pero entonces tampoco puedo yo exigir determinado, determinada actuación en la construcción de la barda, ¿bien? Luego dice, pero si yo lo tengo y le digo, oiga, usted va a llegar a tal hora y se me va a ir a tal hora y me va a ir construyendo tanto, tanto, aquí está el material, yo le voy a proporcionar el material, las herramientas aquí están, tal, 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 entonces, y usted le va a pagar tanto, entonces sí tendríamos una relación de trabajo y ahí se tendría que inscribir al IMSS. La indemnización, ¿qué conceptos incluiría? Pues en caso de un albañil, pues todos, cuando tenemos una relación de trabajo, se tienen todas las obligaciones y se tienen también todos los derechos. Es decir, tendríamos que pagarle los salarios que se le adeuden, tendríamos que pagarle el finiquito que se integra por, digo, ya lo vamos a ver en las etapas de cálculo, pero se va a integrar por prima vacacional, la cantidad, las vacaciones que se le adeuden pendientes, si es que se le adeudan, si no las llegó a disfrutar nunca, las proporcionales que no pudo disfrutar, el aguinaldo proporcional y cualquier otra prestación que se le haya otorgado, abonado a la indemnización, que sería de 3 meses. Bien. En caso de los contratistas no hay relación de trabajo, es complejo. Aquí, porque tenemos tres dimensiones, es decir, tenemos una construcción en donde se están haciendo una unidad habitacional, ¿no? De distintos condominios. Y resulta que el arquitecto y la constructora dicen, oye, vamos a contratar a distintas personas, necesito a alguien que me haga la albañilería, necesito a alguien que me haga la cancelería, aluminios, todo eso, necesito a alguien para cristales, y necesito a alguien para las cosas eléctricas. Y para eso contratan a 4 contratistas que ellos van a traer a su gente para que lo haga. El contrato que hace la constructora con el contratista es netamente de carácter mercantil. No hay un vínculo laboral, porque el contratista dice, yo lo voy a hacer a través de mis propios medios y con mi propio personal y mi propia economía. Entonces tú nada más dime qué es lo que necesitas hacer, qué parte me toca a mí hacer para que entonces yo me ponga de acuerdo con mi gente. Pero el contratista, con la gente que está a su disposición y a sus órdenes, ahí sí vamos a tener una relación de trabajo. Bien, hay que tenerlo. Ahora, si por alguna razón el contratista, el dueño de la constructora dice, oiga, yo veo que usted le está haciendo aquí tal, tal, quítemelo, hágamelo ahora así, 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 y entonces empieza a saltarse las órdenes del contratista. En lugar de decirle al contratista, oye, aquí quiero que me hagas esto, 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 ya tú decides con quién, y va y le dice directamente al albañil, oiga, a ver, venga usted, don tal, venga y póngame aquí esto y quítele esto y mañana quiero que llegue usted a tal hora y que me haga esto y me haga esto, me haga esto, sin tener la intervención del contratista imponiendo quién lo tiene que hacer, entonces sí podríamos hablar de una relación de trabajo. Bien, entonces por eso es muy importante que tengamos en cuenta cuándo sí existe una relación de trabajo y cuándo no, y sobre todo que se tenga mucha congruencia respecto de cuáles son las actividades que implican subordinación. Porque si rompemos esa subordinación o nos trasladamos a subordinación, entonces estamos bajo una relación de trabajo que tiene ciertas consecuencias. Bien, por ejemplo, miren, yo en algún tiempo estuve trabajando en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal y estaba en la Secretaría Técnica de Asuntos Laborales. Y entonces había muchos trabajadores como albañiles que demandaban al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura Federal, porque ellos habían construido el edificio ubicado en Ajusco 170 y que los habían despedido y por lo tanto despido injustificado. Y entonces, en la mayoría de las veces, pues el Consejo de la Judicatura no era el responsable de esa relación de trabajo, sino es que en la totalidad de las veces, porque ellos no contrataron al albañil, ellos contrataron a una persona o una empresa que
como contratista intervino para que el albañil participara en esa elaboración, pero al Consejo de la Judicatura le daba igual si iba ese albañil o iba otro. Lo único que le importaba es que el contratista cumpliera con los requisitos que se le habían solicitado en la elaboración de determinado inmueble y no directamente al albañil. Entonces, no había una relación de trabajo. Era inexistente esa relación de trabajo. A quien se le tenía que exigir era el contratista. ¿Bien? ¿Cómo se desvirtúa eso? Pues exhibiendo el contrato de prestación de servicios entre este contratista y quien haya indicado la obra, así como todos y cada uno de los elementos con los que se acredite que nunca se interrumpió o se ejerció una subordinación indebida directamente con la persona que está demandando. ¿Bien? Luego dice así, dice, cuando el salario se hace por comisión, ay no, creo que me faltó uno. Ay. Cuando es por obra determinada o apresado, ¿es obligatorio inscribirlo al IMSS? Sí. Si es una relación de trabajo y con esta modalidad, sí, sí es obligatorio. Ahora, insisto, IMSS tiene determinadas modalidades. Para el tema de la construcción, tiene un montón de posibilidades para poder registrar ante el IMSS. En el tema de la construcción, tiene su rango especial, un ámbito especial, porque el tema de la construcción es un tema bastante complejo. ¿Bien? Ahora, cuando el salario se hace por comisión, ¿es legal limitar a trabajador a una jornada y días de trabajo en la semana? Yo creo que si desde el principio se establece solamente puedes trabajar tales, tales y tales días y las comisiones, estas comisiones tendrían que corresponder por lo menos al salario mínimo para que pudiera ser legal este trabajo. Si el trabajo es solo por comisión, me parece que no podrías limitar al trabajador a menos que las necesidades de tu operación así lo determinen. Por ejemplo, alguien tiene digamos, mm, ay, se me fue la frase, la concesión. Alguien tiene la concesión de una cafetería en determinado lugar público. Y entonces le dicen, tú puedes operar esta cafetería de 9 a 3 de la tarde, no más de 9 a 3 de la tarde. Y entonces el trabajador dice, oye, yo me quiero quedar más tiempo porque entre más vendo, tú me pagas más, gana por comisión. Y entonces sí puedes decir, oye, por mis actividades está limitado. Yo solamente puedo proporcionarte de 9 a 3. Todo va a depender del caso concreto. Si existe una limitante en las actividades y la naturaleza de la prestación del servicio, sí puede ser limitado y no es ilegal. Pero si no existe una limitante y es por tema subjetivo del patrón o porque quiere limitar las comisiones del trabajador, entonces ahí sí estaríamos bajo una circunstancia en donde sí es ilegal estarle limitando el trabajo. Si existe la posibilidad por la naturaleza de las actividades que pueda prestar sus servicios más tiempo, será decisión propia del trabajador si quiere continuar o no prestando sus servicios durante el tiempo prolongado. Ustedes como lo podrán ver en estos criterios que les acabo de compartir los registros, sobre todo en todos aquellos que hablan del tema de las horas extras o del tiempo extraordinario. Bien. Luego, la no existencia de una relación de trabajo cuando se contratan los servicios de un contratista. Es correcto, ajá, cuando hay un contratista no hay relación de trabajo, siempre y cuando no se rompa esa barrera de la subordinación, porque sí pasa y pasa muchas veces. Por responsabilidad solidaria, ¿no sería correcto demandar al Consejo de la Judicatura en el caso de los albañiles? La responsabilidad solidaria es muy peculiar y la vamos a limitar regularmente cuando existe un tema como estos en donde yo contrato a tal persona y no me importa qué trabajadores traiga, pero como desde la perspectiva de legal, ¿qué es lo que tiene que verificar una empresa y sobre todo una institución tan grande como el Consejo de la Judicatura Federal? Pues tiene que verificar que sus trabajadores estén todos dados de alta en el IMSS, que sus trabajadores estén todos, que les cobran sus prestaciones, en fin. Pero cuando existe un despido que el trabajador considera injustificado, tendría que verse si este fue justificado o injustificado y en todo caso la responsabilidad de la indemnización corresponde completamente al contratista. Bien.
Sobre todo cuando es un ente público, pues tendría que verificar que la empresa a la que está contratando no se encuentra bajo las licitaciones, se tiene que confirmar que esta persona no se encuentra en alguna posibilidad en donde se le tenga que descontar alguna cantidad, perdónenme, se encuentre en un desequilibrio de cuestiones económicas o en elementos de posibles posibilidades de caer en algún riesgo de huelga o en algún riesgo de quiebra. Entonces, todo esto se tendría que verificar. Bien. La responsabilidad solidaria atiende básicamente a yo soy completamente responsable de la relación de trabajo como lo es la otra persona que está de intermediario. Y si ella no puede, yo lo tengo que pagar. No necesariamente cuando existe un contratista, porque así hablamos de una prestación de servicios completamente ajena a la que podría darse, por ejemplo, en un tema de administración de personal, en donde sí directamente es, ok, tú estás siendo intermediario para administrar el personal, tú vas a pagar su salario, tú vas a darle las indicaciones, pero todo va a ser con las indicaciones mías. Luego entonces sí se entendería que hay una línea directa de subordinación. ¿Bien? Ok. Vamos a continuar entonces. Ya habíamos hablado vamos con el salario mixto, ¿ok? ¿Qué es el salario mixto? Bueno, el salario mixto se va a configurar cuando se fusionan dos o más modalidades de pago del salario. Es decir, como lo comentábamos hace ratito, salario base más el salario por comisión. Esto es el más común, salario base más salario comisión. Podríamos tener también salario base más a precio alzado y también salario base más por unidad de obra. Esto, sobre todo en el ramo de la construcción. ¿Por qué? Porque ahí regularmente dice, oye, te voy a dar por lo menos el salario mínimo, pero de ahí te voy a pagar esto extra por los avances que vayas tenido por metro cuadrado o por la unidad de obra que termines. Y entonces ahí estaríamos ante un salario mixto. Bien, entonces es el que se integra por dos modalidades. No lo dice la ley, como ya se los había dicho, no viene en la ley, pero para mí es muy importante que ustedes tengan conocimiento de este tipo de salario porque es el que nos va a servir para comprender y para poder llevar a cabo nuestras operaciones aritméticas de cálculo del salario. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si yo les hablo de salario base, ustedes se me van a ir solamente al base. Pero y si es por comisión, no podemos ir salario-comisión. Entonces, si es base más comisión, pues entonces va a ser el salario mixto. Ahora, si solo tengo un salario por comisión, ¿cuál es el salario base? Ah, pues el porcentaje que me salga de dividirlo entre 30 para poderlo saber cuánto es lo que corresponde. ¿Bien? Entonces, el salario mixto es muy sencillo. Es donde se fusionan dos o más tipos de modalidades de pago del salario. ¿Sale? No se les olvide porque el salario mixto nos va a servir mucho para los cálculos de prestaciones. ¿Cómo se calcula el salario para el registro en el IMSS con el salario mixto? Pues el salario mixto va a ser nuestro salario base. Y entonces cuando tengamos nuestro salario mixto, vamos en porcentaje, vamos a sacar el porcentaje y a ese lo vamos a engordar, lo vamos a hacer más gordito con todos y cada uno de los puntos que nos establece el IMSS en el artículo respectivo para poder registrar. Lo vamos a ver más adelante, ahí lo vamos a tener. Entonces, pero para que lo vayan comprendiendo el concepto, el salario mixto es, por ejemplo, yo tengo un salario base del salario mínimo y además gano el 15% de comisión de cada servicio de banquetes que venda. Entonces, ¿cuál es el salario mixto? Ah, pues la comisión que generé esta quincena más el salario mínimo de esta quincena se fusionan, lo divido entre 15 y lo que me salga, ese es el salario mixto. Ahora, ¿cómo te voy a dar de alta en el IMSS? Ah, pues a ese salario mixto le vamos a agregar alimentos, algún tipo de bono, prestaciones, etcétera, etcétera, y se va a engordar y ese es el que vamos a meter como el salario base de cotización. El salario base de cotización es muy similar al salario integrado, incluso también en su concepto, pero la diferencia es que el IMSS establece ciertas cuestiones, ciertos límites y ciertos topes para poderlo contemplar como salario base de cotización, lo que no pasa con el salario integrado, en donde ahí va todo lo que se puede integrar, todo lo va a integrar y no hay un límite. La Ley Federal del Trabajo no pone un límite para esta integración. ¿Bien? Ok. ¿Alguien alguna duda con el salario mixto? Sino para irnos a la forma y plazo de pago. Ok, vamos, dice,
Forma y plazo de pago. Bueno, como regla general, el salario debe cubrirse en efectivo por cuota diaria, como ya lo habíamos comentado. Sin embargo, el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo establece que el pago puede hacerse mediante depósito bancario, tarjeta de crédito, transferencia o cualquier otro medio electrónico, pero nos pone este, nos pone una condición y que esto debe ser previo consentimiento del trabajador. Entonces, yo tengo la obligación como empleador de pagarle en efectivo al trabajador. Esa sería la forma de pago. ¿Cuál es la forma de pago que establece la Ley Federal del Trabajo? En efectivo. Mm, A ver, me dicen, ¿podría repetir cómo se saca el salario que se utiliza para el cálculo de prestaciones en el salario mixto? Se los repito, no se me preocupen tanto porque lo vamos a ver en cálculos de prestaciones, pero sí se los quiero decir para que ustedes lo tengan contemplado. Yo siempre he creído que si tenemos conciencia de la naturaleza de las cosas, va a ser mucho más fácil que las apliquemos en la práctica. Entonces, si ustedes logran comprender cuál es el salario mixto, va a ser muy fácil que ustedes puedan llevar a cabo los cálculos y que cuando vayamos a la tabla de cálculos, ustedes puedan tener muy claro cómo se hacen las operaciones aritméticas. Supongamos que una persona gana el salario mínimo, ¿no? Que es de 278.80 actualmente, me parece. Entonces, gana ese salario mínimo a la quincena, ¿no? Es decir, a la quincena gana 4,182. Y además de esos 4,182 pesos que va a ganar a la quincena, va a tener un salario por comisión del 10% de las ventas que realice en determinada empresa, ¿no? En una empresa de ropa. Y resulta que esa persona en esa quincena vendió 60,000 pesos. ¿Ok? Entonces, si esos 60,000 pesos, él se gana el 10%, ¿cuánto es su salario por comisión? 6,000 pesos. Ok. Entonces, ¿cuál es su salario base? 4,182 quincenales. ¿Cuál es su salario por comisión? 6,000 quincenales. ¿Cuál es su salario mixto? Su salario mixto quincenal va a ser de 4,182 más 6,000 y esto nos va a dar 10,182. Este es su salario mixto, es el salario mixto quincenal. Ok, pero ¿cuál es tu salario diario? Bueno, pues lo divido entre 15, que es porque el salario es quincenal, este monto, y entonces tenemos que esta persona tiene un salario diario mixto de 678.80. ¿Ok? ¿Sí lo entendimos? Y ese va a ser el que se va a tomar, como eso lo gana comúnmente, es el que vamos a tomar para los cálculos de integración, no el salario base como tal. Yo le llamo salario mixto o salario complementario. Entonces, ahí es como lo vamos a poder tener. No es el salario integrado, solamente es lo que consuetudinariamente gana el trabajador en dos modalidades de forma de pago de salario. ¿Sale? El salario integrado ya es el que se va a complementar con prima vacacional, cualquier otro bono o prestación que tenga el trabajador, el pago de aguinaldo. ¿Bien? En esos casos se modifica cada quincena o mes el salario ante el IMSS por la fluctuación que hay en las comisiones. No, por eso es que se llega a convenios. A mí me parece que creo que cada determinado tiempo el IMSS tiene, dependiendo de la naturaleza del trabajo, el IMSS cada determinado tiempo permite que se hagan estos ajustes, pero sobre todo porque además vamos como a mes vencido. Pero por eso es que se llega a acuerdos con el IMSS para decir, bueno, en promedio en esta industria lo que gana el trabajador es aproximadamente tal cantidad. Recuérdense que con cálculos actuariales se puede hacer cualquier cosa, ¿no? El que también le dicen recibido, pues sí, salario recibido, ordinariamente, así, ordinariamente recibido, porque es lo que regularmente yo diario voy a estar percibiendo. ¿Bien? Ok. Entonces, continuamos con la forma de pago. Como les decía, por regla general, la forma de pago tiene que hacerse siempre en efectivo, ¿no? O sea, se entiende que el salario se paga en efectivo. Pero el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo nos dice, oye, bueno, te autorizo a que lo puedas hacer mediante depósito bancario, mediante tarjeta de crédito, transferencia o cualquier otro medio electrónico, previo consentimiento del trabajador. Entonces,
A ver, antes de ir avanzando con la forma, tengo otra pregunta respecto al salario mixto y me dicen que se le paga por semana al trabajador, aplica la misma fórmula para calcular el salario exactamente igual, pero lo vamos a dividir entre 7. Supongamos que volvemos a lo mismo. 278.80 del salario base, lo multiplico por 7. Todo los cálculos que vamos a tener son estrictamente proporcionales. Lógica y congruencia. Acuérdense que el derecho en general siempre es lógico y congruente. Y el derecho del trabajo también lo es, ¿no? Aunque tiene sus asegúnes de carácter social, pero también lo es. Y entonces todo va a ser proporcional. Si el salario lo sumo en 7 días, pues lo divido entre 7. Si el salario lo percibo en 15 días, pues lo divido entre 15. Si el salario lo percibo mensualmente, lo divido entre 30. Ojo, aquí es muy importante que tomemos en cuenta algo. Acuérdense que nos dicen que cuando es por comisiones debe de ser por mes para el cálculo de indemnizaciones, pero ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver en el plazo de pago que no podemos generar un mes de pago, pero sí podemos calcular el mes de pago. ¿Sale? Ok. Perdón, es que me da mucha sed. Ok, entonces, les decía, el artículo 101 nos dice, no te preocupes, no le puedes pagar necesariamente en efectivo, puede ser de alguna otra forma, siempre y cuando el trabajador lo haya consentido, es decir, que el trabajador haya dicho expresamente, sí, lo hago. Esto se le pasa a la mayoría de los empleadores. La verdad es que esto difícilmente se va a venir a demandar ante una autoridad jurisdiccional porque lo que regularmente reclama el trabajador es que no le pagaron, no la forma de pago, ¿no? Ni el medio de pago. Pero sí puede pasar, sí nos puede pasar mucho, sobre todo cuando tenemos un tema de inspección del trabajo. Cuando estamos ante un tema de inspección del trabajo, sí puede ser que tengamos esta cuestión de, hey, oye, estás pagándole al trabajador en transferencia electrónica o en medios electrónicos, pero en ningún momento hay la autorización del trabajador. ¿Cómo vamos a obtener la autorización del trabajador? Muy sencillo, puede hacerse a través de dos vías. Una es que el propio trabajador nos dé una cartita o una en donde diga, autorizo expresamente a que me haga los depósitos a través de vía electrónica o que señale, solicito que se me haga a través de la siguiente cuenta de banco el pago de salario o que en el propio contrato convengan, ambas partes convienen que el pago se haga a través de medios electrónicos, y entonces con eso ya tenemos cubierto el consentimiento del trabajador. Si no se toma en cuenta el consentimiento del trabajador, puede llegar a considerarse ilegal la forma de pago, porque expresamente la Ley Federal del Trabajo en su artículo 101 contempla que tiene que hacerse con esta autorización o consentimiento del trabajador. Bien. Ahora, ¿cuál es la otra condición? También hay otra condición que establece la ley para que este pago a través de medios electrónicos o tarjeta bancaria sea legal. Ah, pues justamente es el hecho de que si esto implica que se erogue algún tipo de gasto, lo tiene que cubrir la parte empleadora. ¿Bien? Lo tiene que cubrir la parte empleadora. Entonces, eso es bien importante porque creo que también no en todas las empresas ocurre así. Hay trabajadores que llegan y dicen, pues yo tengo mi cuenta de banco aquí, entonces aquí me puede ir pagando. Pues sí, pero resulta que después se dan cuenta que la cuenta no era de nómina y que entonces implica algún tipo de pago de comisiones y entonces ahí esas tendrán que ser cubiertas por el patrón. En la actualidad es complejo porque la mayoría de las instituciones bancarias también han sacado un tipo de beneficio de esta situación. ¿Cómo se benefician las instituciones bancarias? ¿Por qué a una institución bancaria le conviene que tú tengas tu nómina o que alguien tenga sus ahorros en su banco? ¿Ustedes por qué creen? Acuérdense que las operaciones financieras se hacen día con día, ¿no? Entonces, al hacerse día con día, las operaciones financieras,
Las instituciones financieras captan el dinero y con ese dinero lo invierten y después se genera. Siempre está respaldado, pero entre más dinero tengan dentro de su institución, más ganancias van a tener. Entonces, a ellos les conviene que tengan, que cada vez la nómina se pague, porque difícilmente, no imposible, pero cuando te pagan, por lo menos ese dinero va a durar ahí un par de días o va a ir disminuyendo poco a poco en una semana, pero no vas a sacarlo al 100%, casi todo el dinero. Entonces, a las instituciones financieras les conviene. ¿Y qué es lo que han hecho para que les siga conviniendo? Pues es que si tu cuenta es de nómina, no te voy a cobrar ninguna comisión. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que es de nómina? Porque cuando yo vea que te están transfiriendo la nómina, entonces ahí, sea cual sea tu cuenta, dejo de cobrarte comisiones. Pero siempre y cuando me tengas tu nómina aquí. Bien, entonces cada vez ha dejado de pasar menos esto, pero es importante que lo tengamos presente. A ver, aquí me dicen, ese consentimiento de pago debe ser por escrito. Acuérdense que en derecho del trabajo no todo tiene una forma específica, pero yo les voy a decir algo. Si un día el trabajador llega y hace una denuncia entre la Secretaría del Trabajo y dice, a mí me han estado pagando por transferencia electrónica, pero yo no tengo, yo esa cuenta, pues ni siquiera tengo acceso, y pues yo no di autorización, no me han pagado efectivamente. Oye, claro que te he pagado, te he depositado en esta cuenta. Pues a mí no, yo no tengo conocimiento porque yo jamás autoricé, entonces a mí no me has pagado. No, sí autorizaste. ¿Y cuándo autoricé? A ver, tú dime dónde autoricé. Tendría que el empleador mostrar por lo menos un documento en donde el trabajador haya dicho, este es mi número de cuenta para que me deposites, o aunque no sea expresamente decir consiento o autorizo que me hagan la transferencia, pero sí decir, esta es mi cuenta de pago para que me hagan la nómina, en fin. Entonces, no tiene que ser por escrito, pero yo creo que es lo más recomendable. Acuérdense que entre más formalidad le demos a la administración de las relaciones de trabajo para aquellos que están del lado del empleador, pues va a ser mucho más fácil evitar que existan conflictos o que estos conflictos se traduzcan en pues, imposibilidades o daños económicos para la parte empleadora. Entonces, no tiene que ser, pero yo creo que sería lo más viable, porque en caso de conflicto, ¿cómo lo vas a acreditar? Si viene una inspección del trabajo, ¿cómo lo vas a acreditar? O sea, tú puedes decir, los trabajadores me autorizaron así, ¿dónde te autorizaron? Entonces, por eso es que se recomienda que se haga por escrito. Luego, la solicitud del acreditamiento en cuenta para que se tenga como autorizado el pago para transferencia de expresión de nómina. Sí, exacto, puede hacerse así, simplemente con esa autorización. Disponen de nuestro dinero, lo invierten, obtienen ganancias y con dinero que no les cuesta. Exactamente, eso es lo que es una institución bancaria, ese es su negocio, ¿no? Invertir, obviamente ellos corren con el riesgo con el riesgo de la inversión, pero al final de cuentas, pues el dinero no es suyo. Por eso es que necesitan captar más dinero y entre más dinero captan, pues es mejor. Ok. La forma de pago puede ser acordada a través de otra prestación de trabajo. Por ejemplo, una maestra de idioma le da clase al trabajador. Ay, híjole, pues no, porque no es en efectivo. Esto sería un pago en especie y los pagos en especie no están contemplados más que para prestaciones. Las prestaciones sí se pueden dar en especie, el salario no. El salario tiene que ser, acuérdense, no puede haber una mayor moneda de cambio que solamente moneda de curso legal. Para salario no podemos hacer algún pago en especie. Eso no es un salario, eso es un acuerdo o lo que sea, pero no es un salario. Luego, el hecho de que no exista consentimiento expreso del trabajador para el pago por transferencia y este no se inconforme con la forma de pago, puede decirse que hay consentimiento tácito o seguiría siendo ilegal la forma de pago. Puede decirse que hay consentimiento tácito si él ha estado ingresando a esa cuenta y gastando el dinero. Sí puede hablarse de un consentimiento tácito. Me parece que jurisdiccionalmente se puede tramitar así, es decir, no me ha pagado, cómo no, sí te pagué en tal cuenta y tan es así que tú disfrutaste del dinero y tú eres el titular de la cuenta. Creo que entonces ahí sí podríamos hablar de que con el consentimiento tácito se puede acreditar. Tema jurisdiccional, pero tema administrativo, inspección del trabajo, si la inspección del trabajo no ve la autorización, es posible, dependiendo del inspector, que pudieran imponer una multa a la parte empleadora. Cuando les transfieren a cuentas de terceros por alguna razón del trabajador, eso es pieza clave para no reconocer la relación de trabajo. Es, no, es un elemento muy trascendente de que el patrón pueda decir, la empleadora pueda decir, Nanta no es mi trabajador que ni siquiera le he pagado nunca. Oye, pero me has pagado a través de,
Los pagos a terceras personas no se pueden hacer, lo vamos a ver más adelante, salvo que exista algo que lo justifique y haya un documento donde el trabajador expresamente lo solicite así al patrón. Por ejemplo, cuando tenemos a un trabajador detenido, entonces podría hacerse esta petición, pero tiene que hacerse por escrito y tiene que constar. ¿Bien? Cuando el empleador hace el primer pago mediante cheque, ¿cuenta como si se hiciera en efectivo? Sí, sí, el cheque también puede ser como este tipo de cualquier otro medio, como un tipo de pago bancario, pero acuérdense que si existe algún pago que se tenga que hacer por este trámite o por el cheque, por el cambio tal, tiene que correr a cargo del empleador. En cualquier momento la persona trabajadora puede solicitar la modificación de la forma de pago. Sí, claro, en cualquier momento lo puede hacer. En cualquier momento puede decir, oye, ya no quiero que me pagues en efectivo, ahora págame electrónico. Oye, ya no quiero que me pagues en electrónico, ahora quiero que me pagues en efectivo. O, oye, ya no quiero que me pagues en esta cuenta, ahora quiero que me pagues en esta otra. En cualquier momento lo puede hacer, es completamente disponible y puede solicitar la forma de pago. ¿Por qué surgió esta forma de pago? Porque acuérdense que, como lo comentamos en la clase anterior, el derecho al trabajo es completamente dinámico. Así como la sociedad va cambiando, que antes no creíamos que íbamos a prestar nuestros servicios personales y subordinados a distancia, así también la vida va cambiando. Y entonces, así como el derecho al trabajo cambia con la sociedad, pues también nuestra sociedad va cambiando hasta hacia aspectos no tan positivos, como por ejemplo la inseguridad, ¿no? Que antes decíamos, no vayas a tal zona, no vayas al cajero a tal zona porque está feo y puede pasar esto. Y después decían, ya no vayas al cajero en tal otra zona porque puede pasar esto. Ahora es, ya no vayas a ningún cajero, porque no sabes si el cajero físico en persona está coludido con las personas estas porque casualmente saben cuánto dinero sacaste, ¿no? Entonces, esto evidentemente iba implicando que hubiera mayor riesgo. Imagínense, por ejemplo, la nómina de una empresa de más de 100 trabajadores, quien iba a sacar esta nómina para pagar en efectivo, bueno, pues se sacaba la rifa del tigre, ¿no? Porque evidentemente trataba con el dinero, pero pues tenía toda la presión encima, porque ¿qué va a pasar con este dinero? Y si alguien sabe que yo fui a sacar, y si esto, y si aquello. Entonces, cada vez se hacía mucho más riesgoso que los pagos se hagan en efectivo. Y no solamente para la parte empleadora, también para uno como trabajador, las personas trabajadoras. Imagínense que te pagan tu quincena completa y tú tienes que atravesar en metro y en transporte público la ciudad de lado a lado. Y por mala suerte, justo ese día que te acaban de pagar la quincena completa, pues resulta que a alguien se le ocurre subirse a este medio de transporte y quitarte tu dinero. Imagínense perder el esfuerzo de 15 días. Es una tragedia. Para muchas personas, yo creo que es la cosa más triste que puede pasar y la cosa es complicadísimo, ¿no? Imagínate que tienes que pagar renta, imagínate que tienes lo que sea. Entonces, cada vez era mucho más riesgoso. ¿Cómo se limitan esos riesgos? Pues utilizando medios electrónicos. No es que ya no haya ese tipo de riesgos. Ay, no, ya no va a haber problema, el dinero está completamente seguro. No, pero por lo menos se limita un poquito a que pues están en electrónico y entonces ahí se transfiere, se va pasando, se paga con tarjeta, cualquier tema, pues la tarjeta se cancela, en fin, ¿bien? Yo sé que abre otros riesgos, ¿no? Actualmente, a que pues te llevo y hasta que saques todo el dinero de la tarjeta, pero también creo que de una u otra manera es más viable que se haga así transferencias y dinero electrónico, es decir, en transferencias o depósitos, y que no ponen tanto en riesgo a los trabajadores y tampoco al patrón, ¿no? Sí, ahora son los ataques cibernéticos al banco y a las cuentas de los trabajadores. Por eso es que hay que estar muy listos. La sociedad evoluciona tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces hay que estar muy al pendiente de todas estas cuestiones. Apagar y prender tarjetas, números de tarjetas que van cambiando electrónicos, no siempre hacer el pago con la misma tarjeta. En fin, todas estas medidas que pues, desafortunadamente tenemos que aplicar porque cada vez es más compleja la seguridad, ¿no? Pero bueno, esta es la justificación por la cual el artículo 101 tuvo esta modificación, ¿bien? Vamos a leer de forma específica el 101 para irlo desmenuzando e ir comprendiendo este tema de las formas de pago, ¿bien? El patrón tiene facultades para cambiar la forma de pago, es decir, si se pagaba salario mixto y de pronto el trabajador solo pide que se le pague el salario por unidad de tiempo, no, acuérdense que el salario es algo que tienen que convenir
ambas partes. Lo que puede hacer el patrón es decir, oye, ya no te puedo pagar por comisión, y entonces el trabajador decidirá si quieres continuar o no con la relación de trabajo. En caso de que diga, ya no quiero continuar con la relación de trabajo, no por causa mía, sino por causa tuya, porque ya no me vas a pagar, que se puede llegar a un acuerdo de terminación, incluso indemnizando las cuestiones que ya no se van a poder seguir pagando o de la relación de trabajo. Acuérdense, el salario no lo pone el patrón. En la práctica, pues el patrón ofrece un salario, pero si tú como trabajador lo aceptas, entonces se entiende que entre los dos están acordando este pago de salario, entre los dos están quedando de acuerdo, ¿sale? Es un acuerdo entre ambas partes, lo convienen ambas partes, no se puede modificar de forma unilateral por uno de los dos y decir el patrón, ay, es que antes te pagaba por hora, pero ahora ya te quiero pagar por comisión. Pues no, tendría que establecerse dentro como un respaldo dentro del contrato colectivo o algún documento que respalde la relación de trabajo. ¿Bien? Ok. Vamos entonces a avanzar en esta lectura y dice, el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, ya lo habíamos comentado, no en especie, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. No criptomonedas, no vales, no fichas, no prestaciones en especie. ¿Puedo dar prestaciones en especie? Sí, sí puedo dar, pero son prestaciones, no es el pago de salario, ¿ok? El salario solo es en efectivo. Previo consentimiento del trabajador, como les habíamos comentado, previo consentimiento, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, que esto se equipara también a el depósito, también en transferencia. Tarjeta de débito, transferencia, otra vez transferencia, o cualquier otro medio electrónico. ¿Saben? Creo que aquí arriba hay un detalle, un errorcito en la presentación que no me había dado cuenta y dice tarjeta de crédito, no, es tarjeta de débito, ¿sale? O cualquier otro medio electrónico, pero insisto, que sea de moneda de curso legal. Ahora, los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. Como les mencionaba, no pueden ser cubiertos por el trabajador, tienen que ser forzosamente cubiertos por el empleador. Luego, en todos los casos, el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa o por cualquier otro medio, sin perjuicio de que el patrón lo debe entregar en documento impreso cuando el trabajador así lo requiera. Entonces, el hecho de que se pague de forma electrónica no evita ni quita la responsabilidad u obligación al patrón, al empleador, de emitir el recibo de pago. El recibo de pago continúa siendo una obligación de la parte empleadora. Lo tiene que entregar. Ahora, lo que nos dice este artículo es, puede hacerlo en efectivo o puede hacerlo en electrónico, cualquier otro medio, es decir, electrónico. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Sin embargo, en cualquier momento el trabajador puede decir, no quiero tus depósitos, tus recibos electrónicos, quiero que me des mis recibos impresos. Y el patrón tiene la obligación de entregar los recibos impresos. ¿Sale? Ahora, dice así, los recibos impresos deberán contener firma autógrafa del trabajador para su validez. Si emitimos recibos impresos como empleadores, para que estos sean válidos y poder acreditar los conceptos que ahí señalan dentro de un proceso jurisdiccional y o administrativo, forzosamente tendrán que tener firma autógrafa del trabajador. Pero ¿qué pasa si los recibos son electrónicos? Ah, bueno, pues entonces ya aquí la ley en una reforma de 2012 nos hizo la inclusión de los CFDIs, que antes cuando empezaron a salir era complejísimo. Al principio había recibos electrónicos que eran en materia completamente laboral y luego el ámbito fiscal pedía otros requisitos y entonces había los CFDIs con diversos requisitos, que se empezó a hacer que los empleadores tenían que llevar doble registro. Entonces se empezó a unificar y ahora se contemplan ambos recibos con las mismas características y la Ley Federal del Trabajo contempla el CFDI como el recibo para poder acreditar la forma de pago, porque además los CFDI se pueden acreditar con la información que está en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria, en donde si ustedes al CFDI le ponen la cadena original y los datos del recibo electrónico, les va a decir por qué concepto se pagó, a qué medio se pagó, en qué cuenta, a nombre de quién está esa cuenta y si se pagó en efectivo o en electrónico.
Entonces ya nos da toda esa información y ya son medios de prueba idóneos para poder acreditar el pago del salario. Ojo, hay cuestiones que si no vienen en los FDIs no pueden ser acreditados porque no vienen firmados por el trabajador. Entonces, necesitamos que los FDIs sean completos para que pueda acreditarse lo que de ahí viene. Lo que se acredita ante el SAT no es como tal los datos del trabajador, es decir, si su nombre es correcto, si su fecha de ingreso es correcta, eso va a ser otro tipo de acreditarlo, de acreditarlo porque al final, aunque el SAT diga es correcto, sí, es correcto que se le pagó y cómo se le pagó y lo que se le pagó, pero no, el Servicio de Administración y Tributaria no es el idóneo para decir que es correcta la fecha de ingreso que se le está señalando en dicho recibo al trabajador. Cosa distinta si el recibo es impreso y el trabajador lo firmó, es decir, el mismo CFDI se emite, pero lo firma el trabajador, pues entonces aquí sí ya se tendría como que acredita el contenido de lo que se le está pagando, pero también se acreditan los datos que se aceptan en el recibo. ¿Sale? Ok. Dice así, ¿cómo podemos probar el hecho de que varios patrones usan dos formas de pago por transferencia y también en efectivo? En el efectivo no existen recibos ya que solo se entregan sobres. ¿Cómo lo podemos acreditar? Pues miren, objetivamente grabando nada más, ¿no? Es dificilísimo, o sea, justamente por eso lo hacen en efectivo, para que no quede algún rastro. Esto les puede traer a ellos consecuencias contables, claro, porque no existe rastro de que están erogando este dinero, es decir, no existe forma de acreditar este egreso para no pagar temas fiscales, ¿no? Y que lo puedan deducir de impuestos, pero prefieren correr ese riesgo que generar un riesgo mayor en decir estoy pagando tanto y por lo tanto el salario que una persona gana es de tanto. Entonces, la única forma que yo tengo para acreditar pues es grabando o de que existe esta información. Es muy complejo y muy complicado. La mayoría de las personas no lo piensan porque en el momento en el que quieres tener un trabajo, dices, oh, esta es mi relación de trabajo, quiero tener la relación de trabajo, entonces la acepto con las condiciones que sean. Pero el problema es que cuando llega el conflicto, cuando llega una situación en donde no están de acuerdo las partes, pues la desventaja va a ser para el trabajador y no pensó que pudieran ocurrir estas situaciones y evidentemente no respaldó estas situaciones. Y además este dinero se entrega en sobre y se entrega fulanito a fulanito, se lo da a fulanito para que nadie se dé cuenta de quién se lo dio y entonces es muy complicado. Ahí sí, la verdad es que está muy complicada la forma en que lo podemos acreditar. Bien, ¿qué pasa si un patrón no entrega recibos de pago? Pues si un patrón no entrega recibos de pago, vía jurisdiccional, el trabajador puede promover una demanda diciendo, no tengo mis recibos de pago, quiero que me dé mis recibos de pago, y el trabajador lo puede hacer. No tiene mucho sentido, la verdad es que casi nadie lo ha hecho, pero a mí se me ocurre en los tiempos en que fui litigante hace muchos años y por muchos años, creo que yo siempre decía, bueno, es que creo que sería un algo equipararlo a un medios preparatorios a juicio. Voy a demandar primero que me dé mis recibos de pago, es obligación que me los entregue, y ya que me dé esos recibos de pago, entonces ya puedo yo ejercer alguna otra acción, ¿no? Pero jurisdiccionalmente podemos hacerlo así. Ahora, también tenemos vía administrativa. Si no tengo recibos de pago, entonces la Secretaría del Trabajo, a través de la Inspección del Trabajo, ya sea local o federal, como corresponda, puede imponer sanciones altas por no cumplir con esta obligación laboral. Y no solamente va a ser respecto de los recibos de pago este, que no solamente va a ser porque no una sanción porque no cumpliste con el recibo de pago, sino respecto de cada trabajador. Si tienes 300 trabajadores, pues va a ser una sanción que se multiplica por 300 dependiendo de cómo lo estime la autoridad inspectora. Entonces, corres riesgo en ambos rubros. Luego, ¿cómo podemos probar el hecho de que varios patrones usan dos formas? Ya lo platicamos, que es complicado. ¿Cuáles son los datos que necesita tener el CFDI para que no se tenga que firmar? Lo que pasa es que no es que se tenga que firmar o no. O sea, el CFDI como tal ya tiene ciertos requisitos que son el salario, cuánto se le está pagando, en qué medio, todo eso lo va a hacer el patrón y lo va a vincular. Y cuando ustedes van a la página del SAT, ahí sale todo. Pero, por ejemplo, si tenemos datos de identificación del trabajador, esos no van a ser válidos con la acreditación o validez que se le dé al CFDI. O sea, el CFDI solamente a través del SAT solamente va a servir para acreditar lo que está ganando el trabajador, cómo se le pagó, en qué forma se le pagó, cuándo se le pagó.
pero como les decía, datos como fecha de ingreso, muchos recibos de pago ponen fecha de ingreso del trabajador. Eso, por más que venga en el CFDI, no se va a poder acreditar porque el SAT diga que el CFDI se corresponde a las cantidades que señala que se le pagaron. Eso va a corresponder a un dato de identificación del trabajador que solamente se acreditaría si él suscribe este recibo. ¿Bien? Dice, ¿qué pasa si en el CFDI factura el trabajador le otorga al patrón como pago de honorarios? En un despido justificado puede el patrón tratar de demostrar que haya subordinación si es confusa, como decía que hay una línea delgada. Sí, mire, si el CFDI se emite por honorarios, pues de entrada uno puede decir, bueno, aquí dice que son honorarios, pero acuérdense que cuando se demanda relación de trabajo, ¿a quién le corresponde desvirtuar que exista relación de trabajo? Se presume que existe, se presume que tú le estabas pagando por honorarios. El propio patrón tendría que desvirtuar el que exista una relación de trabajo y acreditar que efectivamente ese es un pago de un honorario. Es decir, tendría que desvirtuar la subordinación. Tendría que acreditar que en ningún momento le dio una instrucción al trabajador para que éste sea su trabajador, sino única, bueno, a la persona que lo está demandando, para que sea su trabajador, sino única y exclusivamente un prestador de servicios y que lo hacía de manera externa y aleatoria. ¿Bien? ¿Pueden servir también los depósitos a la cuenta como prueba de la relación laboral? Claro que pueden servir, claro, pero si este dinero, si esto no te lo depositan en tu cuenta bancaria y todo lo hacen vía efectivo, ahí no hay manera. Claro, efectivamente se puede decir, no tengo recibos de pago, pero aquí están los pagos que se han hecho a mi cuenta. Entonces se presume que si estos eran constantes, y eran de muchas, de distintas fechas y son constantes, son permanentes, pues evidentemente se presume que existe el pago de un salario y no puede existir el pago de un salario si no es que existe una prestación de servicios personales y subordinados. Luego, si las inspecciones de trabajo fueran verdaderamente eficaces, cabría la posibilidad de disminuir el número de conflictos laborales por abuso del empleador. Claro, sobre todo porque el empleador tendría que cubrir todos los documentos necesarios para las relaciones de trabajo. Ahora, no necesariamente les voy a decir, porque yo también trabajé mucho tiempo en inspecciones de trabajo, soy especialista en inspecciones de trabajo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, certificada, ¿no? Y entonces muchas de las ocasiones, varios empleadores lo que hacen es cubrir los requisitos que la Secretaría del Trabajo presenta. Y entonces la Secretaría del Trabajo no tiene más medios que verificar y dice, bueno, cumples con estos requisitos, pero resulta que solamente fue una simulación para poder pasar la inspección. Entonces creo que lo que necesitamos no es que no sean eficaces, es que no se tiene el tiempo necesario y las facultades para ir más allá y comprobar los hechos en la realidad. Entonces, tal vez lo que necesitaríamos es un sistema en donde haya más inspectores del trabajo que pudieran tener la oportunidad y la funcionalidad de ir más allá. Pero imagínense, eso también asustaría mucho a los empleadores y decir, ¿hasta dónde la Secretaría del Trabajo se va a meter hasta la cocina? ¿No? Entonces, pero sí, en la medida, si tú llevas una correcta documentación para cubrir una inspección del trabajo, quiere decir que si algún día te demandan, también tienes la información correcta para poder desvirtuar o respaldar lo que ocurría en la realidad en la relación de trabajo. Pero estamos en el mundo del deber ser y desafortunadamente el mundo del ser es el que regularmente les gana al deber ser, ¿no? Entonces, estaría, la verdad es que sería idóneo que los empleadores exhiban siempre la verdad de lo que pasa en las relaciones de trabajo. Y también será idóneo que los trabajadores siempre soliciten la verdad de lo que pasa en las relaciones de trabajo. Porque aquí ya vamos a meternos un poquito en la industria del litigio, en donde pues es mejor decir que ganabas 1,000 pesos diarios y ya que el trabajador, la empresa lo desvirtúe. ¿No? Actualmente con este nuevo sistema de justicia laboral, cada vez hay mejores esquemas en donde esto se va limitando. A ver, que también se fue construyendo con criterios jurisprudenciales, ¿no? A ver, si suena inverosímil este salario, la autoridad laboral tiene que verificar bajo sus medios que efectivamente pueda ser real o no, ¿no? Porque teníamos con la industria del litigio algunas empresas que decían, trabajadores que decían, no, pues yo gano 5,000 pesos diarios. Y si por alguna razón no alcanzaba a llegar el representante del patrón a la audiencia, pues resultaba que ya se tenía como cierto. Entonces, cada vez hay más esquemas para que esto pueda ser verificado. Bien. Luego dice, el CFDI solo tiene eficacia demostrativa para aprobar el salario. Es correcto. No sé si recuerden un criterio que en algún tiempo surgió que decía,
que con el trabajo el recibo de pago se podía desvirtuar el despido. Es decir, si por ejemplo el recibo de pago, el trabajador decía, me despidieron en tal fecha, pero el recibo de pago decía del tal periodo a tal periodo, y dentro de ese periodo se encontraba la fecha en la que el trabajador decía haber sido despedido, entonces con eso se acreditaba que el despido se estaba desvirtuado, o sea que no era cierto. ¿Por qué? Pues porque tan es así que se te pagó y fuiste a trabajar, por eso es que te dieron el recibo de pago. Esto puede acreditarse, claro, siempre y cuando el recibo, donde dice esa información de los días que se le está pagando al trabajador, venga suscrito de forma autógrafa. No porque se perfeccione ante el SAT, porque el SAT no tiene esa información. El SAT solo tiene la información de lo que se pagó. ¿Sale? O sea, solamente para el cubrir el pago del salario. Cuando son timbrados no es necesario firmarlos, entonces no, si vienen timbrados no son necesarios firmarlos porque son los FDIs, insisto, pero solo para acreditar el pago del salario. Bien, para probar el salario solo debe agregarse el recibo de nómina o se necesita, para agregar el salario solo el recibo de nómina, si es FDI, este se va a acreditar completamente a través de el SAT. Ahora, si quieres exhibir solo el recibo de nómina que están debidamente firmados, pero además lo quieres concatenar con el informe del banco, en donde te diga sí, sí ha recibido estos pagos, la verdad es que pues, entre más elementos de prueba aportes, pues mayor será la certeza que tengas en tu defensa o en tu demanda. Acreditarse el profesionista, que el prestado de servicios lo hacía por sus propios medios y que lo hacía con libertad de tiempo. Sí, para poder acreditar que no existe relación de trabajo y que hay una prestación de servicios que no es subordinada, ¿no? Que es de prestación de servicios independientes. Bueno, pues nos dieron las 7 de la noche. Les agradezco mucho a todos por su tiempo. Nos vamos a ir un poquito antes, como les comenté, porque no, hoy tuve un día bastante largo de audiencias, apenas me dio tiempo de llegar con ustedes. Y la verdad es que además de varias actividades que tengo aquí en el tribunal, también voy a consumir algo de alimentos. Entonces, les agradezco mucho, mucho, mucho por su tiempo. Seguimos al pendiente. Creo que vamos avanzando bastante bien porque con las preguntas que me han ido haciendo, vamos explicando muchos datos que nos van a servir para que después ustedes puedan hacer el cálculo de las prestaciones y puedan ir entendiendo qué es el salario. Entonces, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, su señoría, por esta clase y nos vemos con muchísimo gusto el día de mañana para continuar con sus ponencias. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana a todos.